Bienvenidos una vez más a un capítulo de su podcast Quiero Seguro Ya. Me acompaña nuevamente Coral. Hola, ¿qué tal? Aquí muy contenta de compartir nuevamente otro capítulo con ustedes. Y pues su servidor Alejandro Quiroz, nuevamente saludándolos y esperando que se encuentren muy bien. Hoy vamos a hablar en este capítulo de cómo saber si tienes la suma asegurada correcta en tu póliza de vida. Para aquellos pocos que tengan seguro de vida, pues quizás no lo sepan, Coral, pero a lo mejor mucha gente puede estar pensando, pues sí, ya tengo un seguro de vida, ya la hice, ya estoy del otro lado. O sea que si me muero, pues ahí le van a dar esa lana a mis hijos o a mi esposa o tan, ¿no? A mis dependientes económicos. Y a lo mejor andan muy confiados pensando que ya la hicieron. ¿Estás de acuerdo? Sí, me ha pasado. Me ha pasado que me dicen, no, pues ya tengo seguro, o que me da como prestación mi empresa, mi trabajo, o porque pues en el banco me lo dieron, pero bueno. Y a veces, en raras ocasiones, sí saben la suma asegurada, o dicen, bueno, es que es muy poquito. Ajá, yo sé que tengo un seguro y a lo mejor lo tengo del trabajo exactamente como prestación, o saqué un trámite y lo tengo en el banco y tan. Pero bueno, esencialmente, recordando un poco del seguro de vida y para qué sirve, ¿no? En palabras sencillas, ¿para qué sirve el seguro de vida? Pues para proteger a aquellos dependientes económicos en caso de fallecimiento de uno de los pilares económicos de la familia. Ejemplo, pues el padre, la madre o los dos, ¿no? O sea, acuérdense que se puede dar de forma mancomunada. Ahora bien, dependiendo de la necesidad de cada familia o de cada grupo de personas, es como se tiene que determinar la suma asegurada. Entonces, bueno, esto me lo enseñó mi gurú, que espero traerlo algún día, a ver si se deja, que es el top master de ventas, yo creo que, si no de México, de América Latina. Es un cuate impresionante, ¿no? De tan bueno que es en su trabajo, tan profesional y pues es una persona con mucha experiencia además. Pero bueno, esto me lo enseñó y espero haberlo aprendido bien para no mal informar. Pero, ¿qué te imaginas que hay que hacer para calcular, Coral, la suma asegurada correcta? ¿Qué hay que hacer? Uh-huh. Bueno, básicamente identificar los gastos, ¿no? O sea, los gastos, si no anuales, o bueno, por lo menos creo que todos tenemos una noción de cuánto, gastamos mensualmente. Así es. Entonces, pues obviamente, en el entendido de que si la persona o el principal proveedor de la familia llega a faltar, pues ya no va a estar quien dé, pues obviamente para cubrir esos gastos, ¿no? Entonces, yo digo que sería aplicar los gastos mensuales, identificar los gastos mensuales. Muy bien, exactamente. Algunos le suelen llamar la descobertura, calcular la descobertura, ¿no? Finalmente, estamos hablando de la suma asegurada o el monto de dinero que se necesitaría para que la familia quede blindada o quede cubierta. Y el parámetro que tú dices de los gastos fijos mensuales es el parámetro pues más correcto, ¿no? O de entrada pues más fácil de identificar. Sobre todo porque, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Donde una familia, ejemplo, tendrá gastos de, ¿qué te gusta? Tú sugiéreme un número. Mensualmente. 30,000 pesos mensuales. Los vamos a sacar por un año. Son 360,000 en un año. No, esos son, digamos, el acumulado de gastos de una familia, ¿no? 30,000 pesos por 12 meses. Al año esa familia gasta 360,000. Y en mi ejemplo, digamos que el único, digamos, responsable de presentar esos ingresos, en este ejemplo rápido, vamos a hablar que es el padre de familia. A lo mejor la mamá es ama de casa y cuida a los hijos van a la escuela y son mayormente felices. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa? Bueno, el señor dice, bueno, pues sí, yo tengo un seguro de vida y lo tengo por 1,000,000 quizás, ¿no? Me aventé una cifra así X. Pues yo lo tengo por 1,000,000, perfecto, ¿no? Ya con eso es suficiente. Ya la hicieron, ¿no? Mi esposa y mis hijos ya la hicieron. Si yo me adelanto en el camino. Bueno, vamos a ver si esa suma es suficiente, ¿no? ¿Cuál sería el parámetro? Algunos colegas, ¿no? Yo he visto en muchas capacitaciones a lo largo del tiempo
y a lo largo de años de estar en algunas compañías precisamente que venden mucho el seguro de vida, que te dicen, pues tú tienes que calcular la suma asegurada de tu cliente de 5 años, de 10 años. Y bueno, normalmente algunos colegas lo hacen de esa forma. Pero, les digo, mi mentor me dijo que pues si es seguro de vida es para toda la vida. ¿De acuerdo? O sea, si el seguro es seguro de vida, debe ser para toda la vida. Entonces, ¿qué tenemos que garantizar? Precisamente que ese flujo o ese ingreso pues pueda seguir presente toda la vida. De tal suerte que la familia va a recibir una continuidad de acuerdo al nivel de vida que ya tienen. Ojo, O sea, no se trata de que se sacaron la lotería, ¿no? Y ya me lo quiero gastar todo. Entonces, aquí voy a hablar dos conceptos clave. Una, cómo saber si es suficiente la cantidad de dinero. Y dos, una forma recomendada de administrar ese recurso cuando ya, digamos, se va a recibir. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, en el ejemplo de esta familia nuevamente, gastan 360,000 pesos al año. ¿De acuerdo? Para este ejercicio lo que voy a hacer, si tienes dudas, Coral, me preguntas. Lo voy a dividir entre una tasa anual de un rendimiento, por ejemplo. ¿Te acuerdas cuánto era la tasa que vimos, Coral, recientemente del CETES? 8.37 parece. Ok, 8.37. Para ser un poco más optimistas, lo voy a cerrar en el 9, ¿de acuerdo? A lo mejor consigues alguna institución bancaria o de inversiones que te dé una tasa fija del 9, ¿de acuerdo? Uh-huh. Ahorita les voy a explicar por qué esto de la tasa. Entonces, repito nuevamente, lo que yo quiero calcular es cuánto monto de suma asegurada necesito para garantizar esos 360,000 pesos al año. ¿De acuerdo? Y por lo general, para que la gente no entre en complicaciones, vamos a hablar de una inversión segura y conocida por mucha gente que es el CETES a 28 días. ¿De acuerdo? O a 365 días, como quieran. Bueno, lo que estoy haciendo es dividirlo por esos 360,000 los estoy dividiendo por 0.09, que es la tasa actual anual. ¿Por o entre? Entre. 360,000 entre 0.09. Disculpen si dije por, entre. Es una división. 360,000 entre 0.09. Resultado me da 4 millones de pesos. ¿Qué quiere decir estos 4 millones de pesos? Para que la gente lo entienda. O tú ya lo sabes, por favor. ¿Por qué nos da 4 millones y qué significaría eso? Pues que es la cantidad ideal uh-huh. que esa familia que tiene gastos de 30,000 pesos mensuales tenga como cobertura en su suma asegurada, ¿no? En caso de que llegue a faltar. Los 4 millones de pesos es lo que sostendría la familia en caso de que llegue a faltar el principal proveedor, y entendiendo que pues esa cantidad no se la deben gastar. Así es. Se debe solamente ocupar el rendimiento que mensualmente les estaría dando. Ok. Muy bien. Para decirlo un poquito más a detalle, o poniéndolo de otra forma quizás que sea más clara para las personas, vamos a suponer que las personas compraron un boleto de lotería y el premio era de 4 millones de pesos. Esta misma familia, ¿no? Compró un boleto de lotería, les dan 4 millones de pesos y lo invierten a CETES a 28 días o a un año. ¿Qué va a suceder a esta tasa supuesta del 9% anual? Si yo tengo 4 millones de pesos invertidos a una tasa anual del 9%, el rendimiento me va a dar prácticamente los 30,000 pesos de flujo que requiere esa familia para vivir como viven actualmente en su estilo de vida. Repito nuevamente, si ellos, digamos, se sacaron la lotería e invierten esos 4 millones de pesos en un instrumento como el CETES a una tasa del 9%, simplemente los puros rendimientos les van a generar esos 30,000 pesos que requieren mes a mes para sobrevivir o vivir, como quieras, ¿no? Espero que se entienda. Y bueno, no es que se saquen la lotería. En el caso, ejemplo que estamos diciendo, el señor
tiene 1 millón y dice, pues ya la hice, ¿no? Ya la hice, estoy a todo dar. No es cierto, señor, porque estamos viendo que su plan de cobertura debiese ser 4 millones de pesos. ¿Para qué? Para que, reitero nuevamente, ese capital esté siempre otorgando esa renta de 30,000 pesos. ¿Y cuándo se va a acabar? Pues principalmente o mayormente se espera que nunca se acabe, ¿no? Digo, a lo mejor la tasa podría aumentar o disminuir, pero se entiende que si nunca se toca ese capital, el flujo de los rendimientos va a ser continuo y más o menos, incluso tal vez, también esto me lo explicaba mi mentor, va a necesitar un poquito menos porque también finalmente va a haber una persona que ya no va a comer en esa casa, ¿no? O sea, también el consumo del gasto disminuye porque hay alguien que ya come menos, que ya no se baña, que ya no gasta tanta agua, ni luz, ni gas, ni transporte, etc. Entonces, pero digo, estamos hablando como de un escenario muy, muy general, muy idealizado. Pero entonces, de todos modos, la familia ya está acostumbrada a ese rol de 30,000 pesos mensuales. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hasta pueden tener una pequeña suma extra o monto extra para gastar mensualmente, porque al final, digo, ya hay una persona que consume menos recursos. ¿De acuerdo? Sí, y bueno, pues esto de que comentas, que pues sí, obviamente puedes decir, bueno, me va a dejar esta cantidad de dinero o vamos a tener esta cantidad de dinero, pero el hecho es meterlo a este instrumento para que obviamente no se, pues bueno, no deje de dar rendimientos, ¿no? Porque de otra forma, pues a lo mejor esos 4 millones, pues no sé si, en qué, cuánto les puedan durar, ¿no? Si a lo mejor 2 años, 1 año, dependiendo. Yo te ayudo con la cuenta. O sea, si la gente no, porque ya estamos hablando del segundo concepto, de cómo sería la administración de ese recurso. O sea, primero pues, estuvimos hablando de cómo determinar cuánto sería el tamaño del recurso suficiente. Pero ahora estamos hablando precisamente de lo que tú dices, cómo se administra ese recurso. ¿Me lo gasto? No. El capital idealmente no se tiene que gastar, porque de esa forma tú garantizas que ese flujo de 30,000 siga constante. Pero si yo tengo 4 millones y empiezo a comerle a los 4 millones, ¿de acuerdo? Me va a durar 133 meses, que dividido entre 12 serían 11 años, 11.11 años. O sea, si yo no invierto esa masa de dinero y estoy consumiendo lentamente el capital, esos 4 millones van a disminuir a 0 en 11 años. O sea, solamente 11 años. Exactamente. Exacto. Para esos, bueno, para cubrir esos gastos, ¿no? Y eso hablando de que la familia fue muy moderada y solo se gastó 30,000 pesos, pero nunca los invirtió, los tenía guardados en su caja fuerte. ¿De acuerdo? O sea, el dinero nunca tuvo ningún rendimiento ni produjo más allá de lo que es el capital. Entonces, sí, esa sería una administración inconveniente de ese recurso porque pues, solo les va a durar 11 años. O sea, en 10 años, 11 años que los volvamos a ver, ya no van a tener ese recurso. Sin embargo, sí lo invirtieron y pudieron vivir con las mismas condiciones que vivían y mayormente, te digo, preservando la misma tasa de rendimiento anual durante esos próximos años, ¿no? Y quizás permitiendo inclusive que el capital se multiplique por el interés compuesto, ¿no? Si es que no consumen exactamente los 30, a lo mejor ahora consumen 27. Todavía eso va a generar más esfuerzo porque ese capital va a ir creciendo también. En fin, esa sería la forma adecuada de usar, según como me lo explicó mi mentor, el recurso de una suma asegurada y cómo calcularlo. Entonces, conclusión, a este cliente le faltan ¿cuántos millones para estar bien cubierto? Acuérdate que tenía uno. 3 millones. 3 millones. Entonces, pues, hay que llegar y tocar la puerta de ese cliente que le faltan 3 por complementar su protección. Él piensa que ya con uno ya la hizo y no es cierto. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Pero, ¿algo más que quieras agregar? No, nada más. Bueno, ese es el ideal, ¿no? Y de cómo podría funcionar. Ahora, pues podría ser menos, pero pues también en el entendido de que lo que obtendría la familia, digo, si no puede llegar a esa cantidad, pues obviamente sería por la mitad, ¿no? Entonces, esa familia que vivía con 30,000 pesos, si a lo mejor
no pudo lograr los 4 millones, perdón, pues viviría con 15,000, ¿no? Bueno, es como que hablamos del ideal, ¿no? Del ideal de cómo podría funcionar, pero pues, en algunos casos no siempre se puede y no siempre es así. Vamos, yo como lo comenté hace un momento, ¿no? Se trata de que la familia pueda administrar bien ese recurso, no dejarlo ocioso y tampoco consumir, digamos, el capital, sino poder vivir con los rendimientos que les genere esa inversión, ¿no? Que además, reitero, pues el CETES es una inversión muy, podríamos llamarlo así, tradicional, mayormente segura, es conocida ya por muchos, ¿no? O sea, la gente que ha manejado, por ejemplo, los pagarés bancarios, ¿no? Pues normalmente están acostumbrados a ese tipo de instrumentos de inversión. Pero bueno, por último, o sea, una idea que a lo mejor va a sonar escandalizadora. Ya no sé si lo comentamos cuando hablamos de los PPRs, pero aquí podría parecerse igual al tema de los PPRs. Exactamente es muy similar, pero aquí estás haciendo una acumulación en el tiempo. ¿Cuánto tengo que acumular en el tiempo para que esa masa de dinero me pueda garantizar lo que hoy recibo de salario? Es exactamente la misma matemática. Uh-huh. O sea, si hoy mi sueldo es de 30,000, pues igual, tengo que juntar para mi retiro 4 millones de pesos, esperando que en ese futuro cercano o lejano, no sé, haya juntado su capital a una tasa similar, reitero, en este ejemplo del 9%, entonces ese trabajador o ese empresario o dueño de negocio que pudo juntar ese capital, pues va a tener garantizado su ingreso de salario, ¿no? Si es que no tiene suficiente dinero en la Afore, o no tiene ni Afore, o no tiene nada para su retiro o su vejez digna, ¿no? Y ya, eso es todo lo que voy a decir por hoy. Bueno, pues entonces les agradecemos que nos hayan visto. Síganos, compartan la información. Creemos que es valiosa para todos. Siempre la información, el conocimiento, pues suma a lo que conocemos, ¿no? Entonces, pues bueno, gracias y hasta la próxima.